Escúchenlo bien y se lo digo otra vez porque lo he dicho varias veces. Si se terminan anulando y repitiendo las elecciones, uno de los principales culpables va a ser este brother, porque su necedad de querer robarse la alcaldía a Jorge Aldana es lo que está abriendo pauta para que muchas otras denuncias de diputaciones y alcaldías cobren fuerza, porque declararon a los alcaldes aún faltando el 30% de las actas por revisar. De manera arbitraria, de manera abusiva, el CNE no terminó de contar ni los votos de diputados ni los votos de alcaldes e impusieron a los candidatos que les pareció. Eso abre pauta para que las elecciones sean cuestionadas a nivel presidencial por el robo a Salvador Narrala, a nivel de alcaldes por más de 60 alcaldías y a nivel de diputaciones porque se robaron de diputaciones inclusive a candidatos del Partido Nacional para poner a Toño Chocollos. Con esto les digo yo, evidencias y causas están dejando de sobra para anular las elecciones y uno de los principales causantes para que la gente se enardezca va a ser este brother. Los leo en los comentarios. Arrancamos. Esto es lo que no se practicó por el ingeniero Luis Redondo en el Congreso Nacional. Por eso dicen que fue de los peores presidentes del Congreso Nacional. Y así lo dicen los medios tarifados de la oposición, los empresarios corruptos que tenemos en el país. Escuchemos. Según el Cachiro, en la Corte de Nueva York dijo que el voto de los diputados liberales para escoger a Mauricio Oliva como presidente del Congreso costaba 20 millones de lempiras. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a punto de volver a ver lo mismo y que el Partido Nacional solo tiene 49 diputados y necesita 65 para poder imponer una junta directiva del Congreso. Es decir, le hacen falta 16 diputados que tienen que sacarlos o del Partido Liberal o del Partido Libre. Pero con la historia que conocemos, muy probablemente estos diputados provengan del Partido Liberal. Ahora, ese voto no es gratis, porque solamente a cambio de dinero o de impunidad un diputado liberal votaría para que el Partido Nacional se quede con la Junta Directiva del Congreso, en lugar de que su propio Partido Liberal sea quien maneje el poder más importante del Estado. Así que apenas comienza esto de los traidores y los vendidos. Bueno, de hecho ya se vendieron varios diputados y precandidatos a diputados. Se vendieron porque están avalando Narri afuera, liberales, escuche bien. Por eso será que Salvador Narrala se fue del país, se seccionó el hombre, ¿verdad? Pero es cobarde también porque él tenía que enfrentar la lucha, así como lo está haciendo el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana. Avancemos. Miren, para muchos que decían o que siguen diciendo que el mejor congreso fue el de Mauricio Oliva. Miren, esta es una nota de Jesus Christ. Informe relaciona al presidente del Congreso Nacional con los cachiros. Escuche bien, se lo vamos a leer rapidito. Es bastante extenso, obviamente que solo le voy a leer lo más. Vamos a ir a la yugular de un solo cachimbazo. En una reciente investigación relacionado al presidente del Congreso de Honduras con uno de los principales carteles, ahí están leyendo ustedes, de la Blanca, vamos a poner porque ahora censuran todo en YouTube. Ahora hay un montón de palabras que no las voy a usar porque ahí me puse a leer anoche que nuevas actualizaciones de YouTube. Entonces, por eso no le sale nada de billete a uno en los videos porque ellos censuran esas palabras y no hay anuncios. Vamos a leer de nuevo para que le entendamos. En una reciente investigación ha relacionado al presidente del Congreso Nacional con uno de los principales carteles de la Blanca, lo que vuelve a poner en evidencia las conexiones de los altos funcionarios del país con los criminales. El informe publicado por la revista norteamericana Expediente Público señala que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, le compró una serie de propiedades en Talanga a un socio comercial de inversiones Acrópolis, empresa privada vinculada a los cachiros, una conocida familia de narcotraficantes de Honduras. El socio Luis Alonso Deras presuntamente le transfirió un apartamento a Oliva Herrera en el 2016 por 4 millones de lempiras, son $200,000, según un contrato notarizado por el ex abogado de los cachiros, el director de inversiones Acrópolis, Francisco Arturo Mejía, actualmente en prisión por cargos de lavado de activos. En el 2018, Oliva Herrera, junto a su esposa y su hija, le compró los condominios Alfonso Deras por un total de más de 20 millones de lempiras, que son $836,000, que según los documentos compilados en la investigación del expediente público. Este fue el mejor presidente del Congreso Nacional, ¿verdad?
para los cachos y para usted que desconoce todo esto, este fue el mejor presidente del Congreso Nacional, este que ustedes están viendo ahí. ¿Qué les parece? O Luis Redondo no sirve. Mal presidente del Congreso, Luis Redondo. Pero ¿para qué con Luis Redondo? No había tilín, ese es el problema. No había negociaciones con estos cachurecos y liberales. Y ahorita lo que andan haciendo ellos, queriendo dejar a Tomás Zambrano, ¿se imaginan la peste que van a llevar, verdad? No, es que estas elecciones se tienen que anular, señores. Es demasiado esto, es demasiado todo lo que está pasando en Honduras. Y los pocos hondureños les creen a esto. Yo digo siempre poco porque no creo que hayan votado más de 1 millón a favor de estos alacranes. Esa es la palabra que no la puedo usar ahora también. Miren lo que acaban de hacer ahorita para que me moneticen bien el video. El mejor presidente que ha habido del Congreso Nacional. También cuando estuvo como presidente del Congreso Juan Orlando Hernández. Estos fueron los mejores. Felicidades. Eso es lo que quiere la gente que yo diga. No avancemos, estamos jodidos. Venimos con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Estuvo el día de ayer. Yo creo que esto fue en Olancho. Dijo que la banca dio la lista de quienes recibían remesa. Óigase bien, la banca dio la lista de quienes recibían remesa al presidente Donald Trump para que le enviaran un mensaje al celular amenazando con quitarle sus remesas si votaban por Rixi. Estamos jodidos, ¿verdad? Es lo que llegamos. Y dicen que es democracia. Pero para los cochurecos todo está bonito, todo a libre, nadie los quiere. Con esa retórica salen estos alacranes. Escuchemos a el Zelaya. Trump habló el miércoles. Entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 5 días. La banca, esa que tiene los intereses altos, esa que se prestan a sus asociados para sus propios beneficios, esa que en muchos casos, no en todos, se niega a contribuir con impuestos para hacer escuelas, centros de salud. La banca pagó 4 millones, o por lo menos dio las facilidades para esos 4 millones, si no fue que contribuyeron económicamente, dieron las facilidades, reportando la lista de quienes reciben remesas, para que le mandaran un mensajito a su celular. Diferentes organizaciones, me imagino que lo hicieron. Yo estoy hablando de supuestos, porque hay hechos. ¿Cuáles son los hechos? Se distribuyeron casi 4 millones de mensajes que le llegaron a usted en su celular. Si usted vota por Rixi, nunca va a perder su remesa. Usted elija y vota por él. Óigame, él le retiró la mitad con ese tipo de coacción al votante, se retiró más de la mitad de las personas que podían darnos el voto. Quedamos en 700,000 votos bajos. Y el que estaba en tercer lugar pasó a competir en el primer lugar, que era Narri Afura. Estaba en tercer lugar bien bajo y pasó al primer lugar a competir. Y el que estaba en primer lugar compitiendo, que era libre y era Rixi, pasó al tercer lugar con ese tipo de amenaza. ¿Hay elecciones libres en Honduras? No hay elecciones libres. ¿Es legal la elección? No es legal la elección. ¿Deberían de anular la elección? Deberían de anular la elección. ¿Pero quién la va a anular? El Congreso tiene mayoría el bipartidismo. En la Corte tiene mayoría el bipartidismo. En el Tribunal de Justicia tiene mayoría el bipartidismo. Ese que ha estado aliado desde el golpe del 2009. Eso es lo que dijo el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Le dio un poco de velocidad para que no se parezca al video real. Pero esto se está poniendo caliente, señores. El Frente Nacional de Resistencia convoca a una gran plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, medida de protesta y exigencia ante las autoridades. Así está la cosa, exigir que metan a la cárcel a Ana Paola Hall y a José López, pero le faltó ahí decir Carlos Cardona también, porque Carlos Cardona tiene clavo. Convocatoria. El Frente Nacional de Resistencia Popular convoca a un plantón el próximo lunes 5 de enero del 2026 a partir de las 3 de la tarde frente al Ministerio Público en Tegucigalpa para exigir que el fiscal general presente la respectiva acusación penal contra las consejeras José López y Ana Paola Hall para que paguen con cárcel el delito electoral. Fiscal, castigue el delito laboral para Cosette y Ana Paola Hall, cárcel ya. No, eso es lo que dijeron el Frente Nacional de Resistencia. Van el plantón a las 3 de la tarde. El lunes a las 3 de la tarde, el plantón frente al Ministerio Público para exigir que estas dos alacranas vayan presas. Serían 3 personas que están involucradas ahí. Le faltó Carlos Cardona, el picarito también. Esto empieza a calentarse, señores. Este mes va a ser yuca. Avancemos. Bueno, venimos con el presidente del Congreso Nacional. Luis Redondo afirmó que la Comisión Permanente tiene facultades constitucionales para revisar una declaratoria electoral, posibles vicios de nulidad. Aseguró que el Congreso evaluará jurídicamente cualquier irregularidad
y comunicará sus conclusiones al pueblo hondureño. Y ahí le preguntó Mel, ¿se puede o no se puede? Dice Mel, no anda con paja, ¿verdad? Escuchemos. Tiene la Comisión Permanente del Congreso para anular estas elecciones fraudulentas, vergonzosas, que han engañado al pueblo. Y mira que le están robando la alcaldía municipal a Altaná, ¿no? Aún con todo ese fraude de Altaná, ¿no? La alcaldía, y se la están robando, pero desvergonzadamente la están robando. Entonces, ¿qué poder tiene la Comisión Permanente para que tome las acciones que son necesarias para desentar este país, para crear un precedente? Porque el poder reside en el pueblo. El poder no reside en las élites, ni reside en las instituciones. El poder reside en el pueblo y de él emanan los poderes, que es del soberano. Y la usurpación de la soberanía popular es castigada con alta traición. Y el pueblo tiene derecho a la insurrección para retornar al orden de respeto a la soberanía popular. Entonces, tiene un reto, presidente. Claro que sí. Tiene un reto. Con respecto a lo que dice la Constitución y el poder que tiene la Comisión Permanente y el Congreso Nacional, está establecido en el artículo 15, numeral 7. Si esa supuesta declaratoria de elecciones tiene visos de nulidad, nosotros vamos a hacer la aplicación y vamos a llamar para que se haga la revisión en el Congreso Nacional. Estamos haciendo la supuesta declaratoria. Porque ahí hay un montón de vicios. Mire, este vergonzado eso. Ni siquiera la grabaron el mero día. Hay un montón de errores. Eso no tiene fundamento siquiera. Y eso lo vamos a determinar a través de un análisis jurídico desde el Congreso Nacional que estaremos comunicándole al pueblo hondureño. Venimos con un X de Daniel Rodríguez. Solo los narralovers no querían entender que el Partido Nacional y Partido Liberal son las mismas cochinadas, dijo el amigo. Tal vez así entienden todos los Narrala lovers de que Salvador Narrala nunca fue una opción para los liberales y nacionalistas para la presidencia. Desde el inicio lo tenían ahí solo para jalarle votos a Libre. ¿Por qué? Porque ellos, si quisieran que Narrala fuera presidente, lo hubieran dejado en el 2017. Si quisieran que Narrala fuera presidente, hubieran hecho alianza con él en el 2013, sino que mandaron a Mauricio Villegas solo. En fin, desde el 2021, cuando se hizo la alianza entre la presidenta Xiomara y Narrala, ¿por qué no lo jalaron a sus filas? Porque el Partido Liberal y el Partido Nacional son la misma puercada. ¿Para qué utilizaron a Narrala? Para desviar la atención, para mantener a la gente entretenida con una batalla entre el oficialismo y los liberales y luego dar el golpe de gracia con el fraude electoral más descarado de la historia. Solo Narrala piensa que alguien va a robar para alguien más. El que roba, roba para sí mismo. Y aquí podemos ver claramente cómo la cúpula del Partido Liberal y la cúpula del Partido Nacional han sido la misma papada desde tiempos ancestrales y más aún desde los tiempos del narcoestado. Pero parece que los únicos que no se dieron cuenta fueron Salvador Narrala y los Narrala lovers. Lo leo en los comentarios. No me voy a enfocar en este X de espacio consciente. Fraude electoral del 2025 no se sostiene solo con actas manoseadas, sino que también con abogados silenciosos, cómplices y figuras que se venden como honestos mientras operan para los mismos de siempre. El caso de la basura de San Pedro Sula lo explica todo. Tras el golpe de estado del 2009, la alcaldía sanpedrana adjudicó el contrato de recolección de desechos Sulambiente, una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos. Aún así recibió el contrato como pagos públicos por el respaldo económico al golpe. Luego vino la jugada perfecta. Desde la propia municipalidad se permitió el incumplimiento de contratos para crear el escenario legal que justificara una demanda millonaria contra la ciudad. Quien encabezó esa demanda, Maribel Espinosa, como secretaria del Consejo de Administración de Sulambiente. Resultado fue una estafa millonaria contra el pueblo sanpedrano, un servicio deficiente y una ciudad endeudada. Tras unos pocos hicieron negocio con los cabos institucional. Esos mismos actores reaparecen en el proceso electoral del 2025, validando un fraude evidente, proteger una entramada de intereses económicos y políticos. Defienden la democracia, defienden sus negocios. Bueno, ahí está pues. Pero si usted le pregunta al pueblo en la calle, van a decir que son los mejores. Bueno, los cachurecos dicen eso, ¿eh? Son los mejores. Nosotros vamos a cambiar Honduras, dice. Pero eso le gusta a la gente. Eso le encanta, que le estén dando en la nuca. Dios mío, compóngase, hondureños, compóngase. Son unos pocos, no son todos. Bueno, venimos con el periodista Freddy Guzmán. Dice que... Y tiene razón, Freddy Guzmán, que son demasiado fríos. El Libre es demasiado frío. ¿Quién dirige realmente el país, el gobierno o la embajada? ¿Quién dirige esto? Dicen que el Libre no le ha caído el 20 todavía.
tiene razón el amigo decir eso. Miren, en el otro video que ponga, porque hoy los voy a hacer cortos porque los videos largos no me están dando, señores. No me está dando mucho, entonces tengo que hacerlos cortos. En el próximo video creo que lo vamos a poner en el otro canal. Tengo buena información. Vamos a destapar actos de corrupción de estos alacranes. Escuchemos lo que dijo Freddy y tiene mucha razón. Parece que Libertad y Refundación no está en el poder. Le están robando la alcaldía al gordo Aldana. Y aquí todo el mundo se llama al silencio. Libertad y Refundación, o sea, Libre, estuvo en el poder y es como que no estuvo. Fue blandengue, fue cobarde como gobierno, no metieron preso a nadie, solo eran amenazas y ahora suplican, lloran, piden que se revisen las actas. Un partido que esté en el poder, estar con esos lloriqueos, con esos lamentos. Denunciaron en los 4 años que habían 10 familias en Honduras, que eran las dueñas de este país, y a nadie metieron presa. A ninguna persona de esas. Hubiesen metido el mamo 1 o 2 de esas 10 familias, le aseguro que otro gallo nos cantara. Anunciaron una ley de justicia tributaria y que los grandes empresarios no tributan, no pagan impuestos, gozan de exoneraciones fiscales y de dispensas. ¿Y qué? Y con esos cuentos se fueron los 4 años. Llegó el tal Marlon Ochoa, a la sazón ministro de Finanzas, con un de esos furgones de Rubén. Soy el alacrán de las noticias, y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país, Honduras y el mundo, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Digital Media Plus